Buenos días chicos, con cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy nos toca el curso de geometría, ¿no? Y bueno, el tema de nos toca en esta oportunidad, vamos a ver lo que es en sí congruencia de triángulos. ¿Qué entiendes por esa palabra congruente? Iguales, ¿verdad? Congruentes, igualdad. Entonces, mira, decimos que dos figuras geométricas serán congruentes si tienen la misma forma y tamaño, o sea, si tienen las mismas dimensiones. En este caso, como vamos a hablar de triángulos, el triángulo que vemos aquí, el triángulo ABC, con el triángulo DEF, si tú te das cuenta, tienen los mismos ángulos internos, mira. El triángulo ABC tiene el ángulo alfa, beta, teta. Y el triángulo DEF también tiene alfa, beta y teta. ¿Verdad? Date cuenta que al ángulo alfa se lo pone P. En el otro triángulo a alfa también se lo pone P. Y viceversa, ¿no? A P se lo pone el ángulo alfa. Igual aquí. A teta el lado M. A teta el lado M. Y a beta el lado N. A beta el lado N. ¿Verdad? Date cuenta que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué son congruentes, muchachos? Porque tienen sus mismos, la misma medida, mira, ángulos iguales. Y sus lados que se les oponen también son iguales, ¿verdad? O sea, profe, en castellano, ¿estamos hablando de que estos triángulos son iguales? ¿Congruentes? Sí. Profe, ¿semejantes? No, semejantes no. Ya, semejantes y congruentes son muy distintos, pero vamos a ver eso más adelante. Son congruentes, o sea, en todas dimensiones deben ser iguales, tanto en ángulos como en lados que se les oponen. Entonces yo puedo decir, el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF, ¿verdad? A eso llamamos nosotros congruencia de triángulos, dos triángulos iguales. Pero ahora, profe, ¿cómo yo sé si dos triángulos son iguales? Es algo obvio cuando tengan las mismas dimensiones. Ángulos iguales, lados iguales, tú ya sabes. Pero existen tres casos o tres criterios para yo darme cuenta de que dos triángulos son iguales. Basta que cumpla con una de estos tres casos, ya puedo decir automáticamente que son triángulos congruentes. Caso número 1. Lado, ángulo, lado. Si tú ves dos triángulos, ¿ya? En los ejercicios vas a tener que buscar dos triángulos que cumplan con cualquiera de estos tres casos. El primero, lado, ángulo, lado. Esto ya lo conocemos como lado. Ya está. Mira, profe, si tienen el mismo lado, mira, lado, tienen el mismo lado, tienen el mismo ángulo, mira, y tienen el mismo lado. Lado bolita, ángulo teta, lado serrucho. Lado, ángulo, lado. Basta que cumpla esto, ya para ya yo poder decir que son triángulos congruentes. O sea que tienen que ser iguales en toda forma, medida y de ángulos, todo. Entonces yo puedo decir que estos triángulos de aquí son congruentes. Ya, profe. Y lo mismo para el segundo caso. Si tú encuentras dos triángulos que tengan el mismo ángulo, lado, ángulo, ala. Mira, tienen el mismo ángulo, tienen el mismo lado y tienen el mismo ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Si ves dos triángulos que cumplen con esta condición, yo ya puedo decir automáticamente que estos dos triángulos son congruentes, son iguales o tienen que ser iguales. Eso es lo que se cumple. Y el último caso es el caso lado, lado, lado. O sea, el L. Lo mismo, si tú encuentras dos triángulos en el cual sus tres lados son iguales, yo ya puedo decir automáticamente que estamos hablando de dos triángulos congruentes, chicos. ¿Me entiendes? O sea, tienes que encontrar en el problema, en el ejercicio que a ti te den, tú tienes que buscar dos triángulos que cumplan con cualquiera de estas tres condiciones. Si tú lo encuentras, entonces ya podrás decir que son iguales o congruentes.
A ver, profe, vamos a desarrollar el ejemplito número 1, chicos. El problema no es tan difícil, tampoco es tan fácil. Bueno, sí es fácil. Empezamos. ¿Me vas a ayudar, por favor? Mira, te piden calcular AE. Ya tengo el valor de X. Te dicen que esta longitud vale 8, vale 5 y estas dos longitudes son iguales. Ojo, tienes que completar. Tú tienes que demostrar que se cumplan cualquiera de estas tres condiciones. No es poner por a lo loco, poner por poner, no, ¿ya? Empezamos. Profe, voy a jugar con los ángulos. Le voy a llamar alfa. Muy bien. Y a él, profe, le voy a llamar un ángulo beta. Muy bien. Ya está. Recuerda, mira, alfa más 90 más beta. 180, ¿verdad? Claro. Alfa, recuerda, alfa 90 beta. 180. Profe, aquí también debe ser 180. Ah, alfa más 90 más beta. ¿Sí o no? Que aquí debe estar alfa. ¿Por qué? Alfa más beta más 90, 180. Ahí está. Profe, si él es alfa 90, él debe ser beta. ¿Sí o no? Claro. Chicos, date cuenta. Estos dos triángulos, el triángulo ABC, es congruente al triángulo CDE. Son congruentes. ¿Me puedes decir cuál de los tres casos cumple? Vamos. Sí, ¿verdad? Son congruentes. ¿Sabes por qué son congruentes? Porque cumplen con el segundo caso. Ángulo, lado, ángulo. Cumple con eso. Profe, seguro, mira. Ángulo alfa, ángulo alfa. Lado, lado. Ángulo, ángulo. Ahí está, mira. ¿Te das cuenta? Cumplió con el segundo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, como cumple con esta condición, yo ya puedo asegurar que los dos triángulos tienen que ser exactamente iguales. ¿A qué se refiere con esto? De que si en este triángulo a beta se le opone 5, en este triángulo a beta también se le debe oponer 5. Eso indica. Ah, ya. Si en este triángulo a alfa se le opone 8, en este otro triángulo a alfa también se le debe oponer 8. Ese es todo, muchachos. Ah, entonces yo puedo decir que x debe ser igual a la suma de 5 más 8. O sea, sería 13. Problema resuelto, señores. Muy bien. Aquí quedamos. Vamos a seguir desarrollando unos ejemplos más para que puedas desarrollar tu vida. Muy bien, chicos. Hasta luego. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a continuar con los ejemplos, ya para que ustedes puedan empezar a trabajar el libro. A ver, problema número 2. Me piden calcular AB, me piden calcular esta longitud. Los datos son 10, 3 y nada más. Esos son todos los datos que me dan. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta con los casos de congruencia, ¿no? Buscar dos triángulos que sean congruentes. O al menos buscar uno de esos casos para yo darme cuenta que son congruentes. A ver, ¿qué pasa si tú te fijas en este triángulo, mira? Con este otro triángulo. O sea, fíjate en el triángulo ADE. En el triángulo ADE. Pero también fíjate en el triángulo DBD o BCD. Ya está. Él con él. ¿Sí o no que son congruentes? Sí, ¿verdad? ¿Pero por qué, profe? Porque si te das cuenta, el caso de congruencia vendría a ser lado, ángulo, lado, mira. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ahí está. Lado, ángulo, lado. Como ya veo que está cumpliendo con un caso, entonces puedo decir
que estos dos triángulos son congruentes, o sea, tienen que ser iguales en toda medida. Entonces, vamos a ver. Frente a este ángulo se encuentra el lado 3. Entonces, eso quiere decir que en este triángulo, frente a este ángulo θ, también debe ser 3. Listo, chicos. Por lo tanto, a mí me piden calcular el segmento AB. Y todo esto vendría a ser la suma de 3 más 10. O sea, sería 13. Problema resuelto. Pasemos al siguiente problema. Problema número 3. Te piden calcular AB. No, aquí debe ser calcular el valor de X. Entonces, aplicamos nuevamente la propiedad. Vamos a ver si es uno de los casos de congruencia. A este ángulo le voy a llamar ángulo alfa. A este ángulo le voy a llamar ángulo beta. Por opuesto, él debe ser beta. Alfa más beta debe ser 90. Beta, 90. Entonces, aquí quiere decir que esto debe ser alfa. ¿Sí o no? Claro. Entonces, si tú te das cuenta, te vas a fijar en el triángulo ABC. En el triángulo ABC y en el triángulo CDE. Son congruentes nuevamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el caso de congruencia? Sería ángulo, lado, ángulo. Ya está. Ángulo, lado, ángulo. Es el caso de congruencia. Entonces yo ya sé, tengo la seguridad de que los dos triángulos deben ser iguales. Frente a beta, ¿quién se encuentra? 24. Frente a beta se encuentra 3x más 18. Por lo tanto, deben ser iguales. Solamente es cuestión de igualar, chicos, y desarrollar esta ecuación y te sale el problema. El 18 pasa a restar, te sale 6 y el 3 pasa a dividir. Problema resuelto. Seguimos con el problema número 4. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Yo quiero que tú te des cuenta o te fijes en el triángulo, a ver, EDB o BDE. BDE. Y también te fijes en el triángulo ABC. Ya está. De antemano te digo que son congruentes. ¿Saben por qué son congruentes? Por lo siguiente. Pero nos falta primero ubicar el dato, ¿no? A ver, ¿dónde está AC? ¿Quién es el segmento AC? AC es todo esto, mira. Todo esto. Le voy a poner tronquito por aquí. Ya está. ¿Y quién es el segmento DE? DE es todo esto, mira. También le voy a poner por aquí tronquito, porque dicen que son iguales. Ya está, chicos. Ahora sí. Yo quiero que tú te fijes en el triángulo BDE. BDE, en este triángulo, mira. ¿Cuáles son los lados? Los lados A más B y tronquito. Recuerda, A más B y tronquito. Este triángulo, ¿verdad? Ahora fíjate en el ABC. ABC. ¿Cuáles son los lados? Profe, lado A más B y tronquito. Pregunta, ¿en los dos triángulos los tres lados son iguales, sí o no? Claro, ¿te acuerdas que es un caso de congruencia de lado, lado, lado? Claro. Listo. Entonces, fácil, mira. Fíjate en este triángulo. Frente al lado A más B, ¿quién está? 100, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Fíjate en el otro triángulo. Frente a A más B, ¿quién se encuentra? 5x o no. Claro. Eso quiere decir que estos dos ángulos tienen que ser iguales. Ya está. Por lo tanto, el 5 pasa a dividir, x valdría 22. Problema resuelto. Seguimos con el problema número 5. Te dicen que hallar x si ABCD es un cuadrado, nada más. Esto vale 6 y todo esto vale 14. Primero, comenzamos con los datos que nosotros sabemos. Si es un cuadrado, sí o no que sus lados, ¿cómo tienen que ser? Iguales, profe. Todos deben ser x. Ahora sí jugamos con los ángulos. Mira, a este ángulo le voy a llamar alfa. A este ángulo le voy a llamar beta. Pregunta, ¿este ángulo sí o sí debe ser alfa? Y este ángulo debe ser beta. ¿Por qué alfa? Alfa más beta debe ser 90. Alfa más beta, 90. Listo. Ahora, si tú te fijas en este triángulo con este otro, también son congruentes. O sea, te fijas en el triángulo ABP. Ya está.
ABP con el triángulo ADH, son congruentes. ¿Y cuál es el caso de congruencia? Tú me dirás, ¿no? Profe, el caso de congruencia es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ya está. Eso me indica, profe, que frente a alfa está 6, en el otro triángulo frente a alfa también tiene que estar 6. Si él vale 6 y todo vale 14, esto debe ser 8. ¿Sí o no? Listo. Profe, pero ¿cómo puedo hallar x ahora? Fácil. Aquí también lo voy a resolver, ¿ya? ¿Te acuerdas? Aquí puedes usar Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a catetos al cuadrado. Ya no es necesario que lo resuelva porque tú ya sabes resolver esto, ¿no? Y de aquí te sale que x vale 10. Problema resuelto, chicos. Bueno, ahora vamos con el último problema. Te dicen si los triángulos ABC, mira, ABC, este triángulo con el PQC, son congruentes, te dicen, ya te están diciendo que son congruentes, o sea, son iguales. Te piden calcular X. Ahora, ¿cómo desarrollas? Como te dicen que son congruentes, vamos a empezar por lo siguiente, chicos. El triángulo ABC, ¿quién es la hipotenusa? ¿Este segmento o no? Claro, este segmento, profe. Ya está. Ya está. Este triángulo ABC es igual al PQC. O sea, tienen que tener la misma hipotenusa, su medida debe ser igual. Si de este triángulo, esta es la hipotenusa, de este triángulo, esta sería su hipotenusa. Eso quiere decir que él también debe ser tronquito. Eso indica que aquí tienes un triángulo isósceles, mira. Si él vale X, él también debe ser X. Ya está. Ahora, ¿qué más, profe? ¿Qué hago? Mira, si él es 20, él es 90, él debe ser 70, para que me dé 180. Fíjate, este triángulo, sus ángulos agudos son 20 y 70. Como es igual con este triángulo, también sus ángulos deben ser de 20 y 70. Por lo tanto, es algo lógico que él debe ser 20 y todo debe ser 70. Pero si todo es 70, él debe ser 50. ¿Sí o no? Listo. Fíjate aquí, chicos, en este triángulo, en todo esto. Pregunta, ¿cuánta es la suma de sus ángulos? ¿180 o no? Claro, sumamos x más x. El 20 ya no. X más x serían 2x más 50 igualas a 180. El 50 pasa a restar, te va a salir 130. El 2 pasa a dividir, te va a salir 65. Listo, muchachos, de esa manera estamos terminando. Bueno, vamos a ponerte a trabajar el libro, ¿ya? Te voy a indicar, te voy a dar las páginas para que puedas resolver. Eso es todo por hoy, nos vemos hasta la próxima oportunidad.